El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigorosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas, es decir, unos centavos. Llamando Jesús a sus discípulos les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Vengan, echemos chisme. Una pregunta: ¿cuántos libros se leen ustedes al mes? ¿Cuántos libros? Un buen lector debería leerse 2 libros al mes, ¿o no? ¿Sí? ¿Y qué tan buenos son para el cine? Aquí tenemos una sala de cine muy buena y presentan películas muy buenas. Y si no en el Cinemark de Cafán, pues Netflix. Netflix pasa buenas series. ¿Tampoco se ven por lo menos unita a la semana? ¿Y entonces qué tan buenas son para las telenovelas o telenovelas o los seriados? Miren, me llama mucho la atención una que están promoviendo por Caracol que se llama, dizque, escupiré sobre tus tumbas. El solo nombre ya le hace a uno entender qué tipo de seriado es. No es cute, no es romántico, no es de fraternidad, sino de venganza. ¿Y yo por qué les hablo de la lectura? ¿Por qué les hablo de las películas? ¿Por qué les hablo de los seriados? Porque cuando uno se encarreta con alguno de esos ambientes, o el cine, o la televisión, o los libros, y uno empieza a leer las historias o a ver las historias, siempre encuentra el personaje bueno y siempre encuentra el personaje antagónico, que es el malo del paseo. Y a uno la gente le va diciendo: uy, me estoy viendo tal película. Bueno, inclusive MasterChef. Y en MasterChef dicen: ay, es que está Juanita Mendieta. Uy, pero es malísima, malísima, pero me fascina como cocina. Mala, pero cocina bueno. Entonces uno o se identifica con el personaje bueno o no se identifica con el personaje malo. Y cuando yo hablo de las historias que le pasan a uno en libros, en seriados, hoy el Señor nos hace una pregunta. En nuestra historia de vida como católicos, iluminados hoy por el Evangelio, ¿con quién nos identificamos? ¿Con los fariseos o con las viudas? ¿Con quién nos identificamos? ¿Con las viudas? ¿Seguro con las viudas? No. Nos identificamos con los fariseos. O si no, dígame si no nos gusta pasearnos con amplio ropaje y que nos hagan reverencias en las plazas. Si la empleada nos llama por el nombre, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos a la empleada cuando nos llama por el nombre? No soy respetuosa. Yo soy su patrón, su patrona. Me dice don o doña o doctor.
por bien que nos vaya. Dice el Evangelio, y nos encantan los primeros puestos en los banquetes. Mire, a partir de hoy, prohibido colarse en la fila de la comunión. Prohibido. Y de una vez les advierto, el que se me cole en la fila, no le voy a dar comunión. ¿Por qué nos gustan los primeros puestos hasta en la iglesia? Y llega uno al banco y le dice al pobre vigilante, ¿cuál es la fila preferencial de este banco? Nos fascinan los primeros puestos. Dice, devoramos los bienes de las viudas y aparentamos hacer largas oraciones. Vivimos con la billetera llena de oraciones, de escapularios, de novenas, usamos el PIN, nos enorgullecemos de decir que vamos al oratorio, pero de testimonio de vida, poco a poco. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Vengan, si ustedes quieren ser buenos católicos, dejen de asumir el personaje malo de la historia de la vida espiritual, el de los fariseos, y trabajen por identificarse más con las viudas. ¿Qué necesitamos para identificarnos con las viudas y vivir como buenos católicos? 1, ser hombres y mujeres de fe que confiemos de manera plena en la bondad y la generosidad de Dios para con nosotros, cuando al darnos muchas bendiciones materiales, muchos bienes materiales, nos las da para que nosotros seamos administradores y no dueños, y para que con lo que el Señor nos da a nivel material seamos capaces de trabajar por nuestra propia salvación y no trabajar por nuestra propia condenación. El que es generoso, el que es desprendido, es bendecido. ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? ¿Y lo vivimos? No lo vivimos. Entonces, se nos entró un perrito, ¿de quién será? ¿No tiene dueño? Adoptémoslo. Déjalo, Elizabeth, déjalo que entre, que conozca. Católico, vea, entra más que los otros perros que no entran. Bueno, no me desvío. Venga, les hago una pregunta. Si ustedes a un niño le regalan un balón y el niño no lo comparte con sus amiguitos, ¿qué le dicen? Si ustedes a las niñas le regalan muñecas y llegan las primas a jugar y la niña no les presta las muñecas para jugar, ¿qué les dicen? ¿Ustedes por qué creen que los vehículos los hicieron con capacidad para 5 personas y no para una? ¿Por qué creen que los comedores y las salas de los apartamentos los hacen capacidad de 6, de 8 y no para una persona? La internet es individual. O sea, todas las realidades del ser humano son para compartir. Todas las realidades del ser humano es para poner al servicio de una comunidad, de los hermanos, de los amigos, de los familiares, de los cercanos. ¿Por qué nosotros somos tan tacaños? ¿Por qué nos apropiamos de las cosas que Dios nos da? Y por eso no nos va tan bien en la vida. Porque cómo el Señor nos va a seguir bendiciendo, cómo el Señor nos va a seguir retribuyendo con creces si es que no damos ni el saludo. Y cuando hablo de que ser como la viuda es vivir más siendo administradores y no dueños, ¿sí vieron lo que pasó hoy en la primera lectura? Una viuda no tenía sino el pan para ella y para su hijo, no tenía nada más. Y llega Elías y le dice, es que oiga, venga, estoy que me muero de hambre, deme de comer. Y la viuda le dice, no, Elías, discúlpeme, pero lo que tengo lo tengo para mi hijo. Doy la vida por mi hijo, pero no por usted. Y Elías le hace toda una catequesis hermosa a esta pobre mujer cuando le dice, deme lo que tiene y le garantizo que va a recibir bendiciones de parte de Dios. Y la viuda escuchó la voz de Dios en Elías de compartir, y bellísimamente nos narra al final del Evangelio cuando dice, ella se fue, obró según la palabra de Elías y comieron él, ella y su familia.
Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Y si nosotros queremos ser bendecidos por Dios y queremos recibir con creces las bendiciones de nuestro Padre Celestial, debemos de dejar de ser tan tacaños. Y tenemos que entender que lo que Dios nos dio no es para usufructo personal, que nos lleva a condenarnos, sino para servicio eclesial, que nos lleva a salvarnos. Lo que Dios nos da no es propio, es para que lo administremos en nombre de Dios y que lo administremos compartiendo con las otras personas. Debemos dejar de ser dueños para empezar a ser administradores. Y siendo administradores generosos, caritativos, fraternos y solidarios, poder recibir todas las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros desde la caridad, desde la fraternidad y desde la solidaridad. Dejemos de condenarnos usufructuando lo que Dios nos da y empecemos a salvarnos compartiendo lo que Dios nos regala. Primera invitación. Y segunda invitación, nos dice el Señor, debemos de entender que debemos cambiar la cantidad por la calidad de vida. La cantidad por la calidad de vida. Y cuando hablo de ello, ¿por qué nosotros tenemos metido en nuestra mente que para poder hacer obras de caridad tenemos que hacer obras de caridad en gran cantidad y desde lo que a mí me sobra? Y no en pequeña cantidad y desde lo que yo tengo. ¿Qué fue lo que pasó hoy en el Evangelio? La cantidad de gente, dice, muchos ricos echaban mucho. En cambio se acerca una viuda pobre y echa 2 moneditas, unos centavos. Entonces el Señor les dice, esa viuda echó en el arca más que nadie, porque no fue la cantidad, fue la calidad. Y tenemos que dejar de vivir una religiosidad de la obligación de vivir obras de caridad para empezar a vivir una religiosidad de donación, de entrega, desde una espiritualidad que nos lleve a ser fraternos, solidarios, sintiendo con el otro. Yo doy por obligación, porque es que el cura pide ropa, porque es que el cura pide colectas, porque es que las obras de caridad no las imponen, pero no doy desde la convicción, desde lo que yo tengo, siendo solidarios, sintiendo con el otro, siendo amorosos, siendo fraternos, viviendo una cercanía y no una lejanía de vida. Y si queremos realmente nosotros vivir como las viudas, cambiemos la mentalidad de la cantidad, lo que me sobra, y empecemos a vivir la cultura de la calidad de lo que yo tengo. Y la invitación del Señor es, pues que indudablemente no esperemos nunca dar de lo que nos sobra, porque nunca nos va a sobrar, y empecemos a dar de lo que tenemos, que ahí sí tenemos muchas realidades para poder compartir con nuestros hermanos. Y pasar de una religiosidad de la obligación, lo que nos piden, para empezar a vivir una espiritualidad de la convicción, lo que desde mi corazón nace, para poder compartir y para poder dar a las personas que realmente lo necesitan. Y esas son las 2 actitudes que hoy el Señor nos invita a asumir para dejar de ser los protagonistas malos de la iglesia, como los fariseos, para empezar a ser los protagonistas buenos de la iglesia, los líderes. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine. Y con ese deseo que tenemos de terminar el año bien, ese deseo que tenemos de salvarnos, ese deseo que tenemos de ser los mejores católicos, acogamos la invitación del Señor. Dejemos de asumir papeles malos como los fariseos y empecemos a vivir papeles buenos como las viudas. Amén. Magnificat anima mea Dominum. Et exsultat